En el principio existía la palabra. La palabra estaba con Dios, era Dios. Desde el comienzo estaba con Dios. Todo lo hizo Dios por medio de la palabra. Y sin la palabra nada existe. En la palabra hay vida. Y esa vida ha sido la luz de los hombres, luz que sigue brillando en las tinieblas, ya que las tinieblas no pudieron eclipsarla. Enviado de parte de Dios vino un hombre que se llamaba Juan y vino para ser testigo, para dar testimonio de la luz, para llevarlos a todos a creer. Él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 1 al 18. Todo lo que existe es expresión de la palabra de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Jueves 31 de diciembre, año 2020. Estamos terminando este año 2020 dándole gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido de su santa palabra a lo largo de este año, pidiéndole a Dios que nos conceda la gracia de un año 2021 lleno de muchas expectativas en la esperanza de ser mejores hijos de Dios. Noche feliz de Navidad, viene un niño a salvar. Noche buena que alumbra el amor. Al inicio del Evangelio según San Juan, nos encontramos ante un verdadero poema acerca de la palabra de Dios. Como este evangelista inicia su evangelio en su escrito colocando a la palabra de Dios como la base y el fundamento y la expresión de todo lo que existe. Los hermeneutas bíblicos coinciden en decir que prácticamente esa es la síntesis del Evangelio de Juan, que está al principio, debería estar al final. Empezó con la síntesis, dicen los grandes evangelistas, los grandes hermeneutas teológicos acerca de la palabra de Dios. Y cómo Juan nos permite a nosotros en este último día del año pensar en el valor de la palabra, la importancia que tiene la palabra y cómo Jesús es palabra de Dios que se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Todo lo que dice y hace es comunicación que nos revela la palabra del Padre Celestial. Y evoca el evangelista la palabra de Dios desde el inicio, la recorre a lo largo de cantidad de siglos y la coloca y la ubica en la plenitud de la historia. Es principio, es lo que va corriendo a lo largo de la historia, es la plenitud de la historia y una palabra que se convierte en eternidad. Luego, para uno entender la palabra como palabra, hay que empezar desde allá, del capítulo 1, versículo 1 del libro del Génesis. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra, y Dios creó todo por medio de su palabra. Ahí está el inicio. Como el evangelista nos pone a pensar que todo tiene base y todo tiene fundamento en la palabra de Dios y cómo todo comienza a existir gracias a la palabra de Dios, Salmo 33 de la Santa Biblia. Y todo lo que existe, las criaturas, la naturaleza, el agua, el mar, los ríos, son una expresión de la palabra de Dios. En la palabra viva de Dios están presentes todas las cosas, porque brilla en las tinieblas.
La palabra también tiene como esa virtud de romper el esquema del pecado, del diablo, de lo que no está correcto, y la palabra brilla en las tinieblas. Y lo más interesante de la palabra es que no puede apagarla las tinieblas. Las tinieblas intentan apagarla, intentan cerrarle la boca, pero no lo consiguen. Cómo es de importante entender que no conseguimos vivir sin Dios, sin la palabra, sin la presencia de Él. Por eso es tan importante aprender a interpretar la palabra, no exagerar la palabra, no decir cosas que nunca ha dicho la palabra, no convertir la palabra en una ley esclavizante de la vida espiritual de un ser humano. No amenazar las personas con la palabra, no desearle la condenación a otro con la palabra. Como es de bueno ser muy delicado con los asuntos de la palabra de Dios. La palabra de Dios vino a ser predicada por un hombre tan especial como Juan el Bautista. Y dice el texto de la Santa Biblia, ese hombre se llamaba Juan y vino para ser testigo de la luz, predicando la palabra, para llevar a todos a creer con el anuncio de la palabra. Él mismo no era la luz, sino que vino para dar testimonio. Como es importante encontrar ese punto de equilibrio de la palabra de Dios, testimonio. La palabra de Dios queda etérea, queda en el aire, no llega, no toca, no cambia cuando no tiene testimonio. La persona se puede cansar de hablar, bla, 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 y nunca logrará ayudarle a las demás personas porque no quiere entender que esa no es la función de la palabra. Palabra, testimonio. Vino un hombre para dar testimonio. Se llamaba Juan, no era la luz, sino es testimonio. La verdadera luz era la palabra que al venir a este mundo ilumina la humanidad. Y así lo dice el texto sagrado. Así como la palabra de Dios se manifiesta en la naturaleza, en la creación, asimismo se manifiesta en el mundo de una manera especial la palabra. La palabra también fue despreciada por algunos. Dice San Juan que vino a los suyos y los suyos no la quisieron recibir. La palabra llegó y como que no me interesa. ¿De quién estará hablando el evangelista? Está hablando del imperio, del momento que regía en Israel, y está hablando de la religión de la época que no estaba centrada en la palabra de Dios, sino en una cantidad de leyes que los seres humanos armaron a través de la palabra. Está la habilidad del ser humano de violar la palabra e inventarse leyes con la palabra y fastidiarle la vida a los demás con la palabra. De eso está hablando. Vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Las personas que se abren a la palabra, entonces, dice la Biblia, se convierten en verdaderos hijos de Dios porque se abren a la palabra, se dejan guiar de la palabra, son iluminados por la palabra. Dios no quiere quedarse lejos de nosotros. Por eso la palabra está muy cerca, se hace presente. La palabra está en medio de la comunidad. La palabra está presente. Se revela Dios en su gracia y en su verdad a través de la palabra. El Papa emérito Benedicto XVI, en un Angelus Regina Caeli de un 4 de enero del año 2009, decía el Papa en ese tiempo: para un verdadero israelita que conoce la palabra, no es una contradicción, es el cumplimiento de la alianza en Jesucristo que llega a la plenitud y que revela a Moisés en la ley, a los sabios y a los profetas. Él es la fusión. Toda la escritura constituye el único libro, la palabra de Dios, que se convierte en realidad, en carne y habitó en medio de nosotros. Así que el Papa cita al niño de Belén, que nos revela y nos comunica el verdadero rostro de Dios, porque Él es palabra.
Él es palabra de Dios. Y la primera que se abrió a la palabra de Dios y la pudo contemplar fue la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús, dice el Papa. Al igual que el apóstol San Juan, cada uno de nosotros está invitado a acoger la palabra en su casa, dice el Papa emérito. Acoger, la palabra se hizo carne, la palabra está en medio. Acogerla, escucharla, respetarla, tratarla con mucho cuidado. Vamos a terminar nuestra reflexión en este último día del año 2020 para comenzar el año 2021 con la oración para el año nuevo. Los invito a seguir parafraseando la oración para que puedan recitarla en el momento indicado con su familia y con sus seres queridos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Señor Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Al terminar este año queremos darte gracias por todos aquellos que recibimos de ti. Gracias por la vida, gracias por la alegría, gracias por todo lo que fue posible. Te ofrecemos cuanto hicimos en este año 2020, el trabajo que pudimos realizar, las cosas que pasaron por nuestras manos y lo que con ellas pudimos construir. Te presentamos, querido Dios, a las personas de que a lo largo de estos meses del año 2020, las amistades nuevas y las antiguas, los cercanos y los lejanos, a todas las personas que compartieron el trabajo, el dolor y la alegría con nosotros. Pero también, Señor, queremos pedirte perdón por el tiempo perdido en este año 2020, por el dinero malgastado, por la palabra inútil, por el amor desperdiciado. Perdón por las obras vacías y por el mal hecho en este año. Si le hicimos mal a alguna persona en este año 2020, perdón, Señor. Perdón por vivir sin entusiasmo. También por la oración que poco a poco se fue aplazando y que hasta ahora venimos a presentártela. Hoy te pedimos nosotros, Señor, la paz, la alegría, la fuerza, la prudencia, la claridad, la sabiduría. Queremos vivir con optimismo y bondad, llevando a todos un corazón lleno de comprensión y la paz. Para terminar, nos vamos a tomar las manos, Señor, y vamos a orar con el Padre Nuestro, con el Ave María y con un Gloria, para darte gracias, Padre Celestial, por este año 2020 y la bendición tuya para este año 2021. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, querido Dios, por tu bendición para el año 2021. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén.